Bueno, vamos a empezar con los 8 y 7 minutos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, estamos aquí porque, como sabéis, en el barrio se están celebrando los 50 años de creación del barrio y dentro de esta celebración pues se están realizando distintas actividades para estudiar y debatir, analizar las distintas facetas y aspectos del barrio. Hace algunos meses se hizo una charla sobre la situación social del barrio y ahora pues vamos a hacer una mesa redonda, que ahora presentaré aquí a los componentes, sobre el urbanismo en el barrio de La Paz. El barrio cumple 50 años, un barrio que nació prácticamente sin ser barrio, solamente con la vivienda, un barrio dormitorio, no había nada de servicios, pero bueno, también era un barrio que supuso una actuación urbanística. Después se han ido haciendo cosas, eso es lo que vamos a analizar. El objeto de esta mesa redonda, lo que pretendemos es hacer un poco una presentación, una puesta en común de lo que es el barrio, de lo que se ha hecho en el barrio y sobre todo de lo que se debe de hacer en el barrio. Vamos a ver, lo que pretendemos es analizar esas dos vertientes, lo que hay actualmente, lo que se ha hecho de aquí para atrás y también lo que hay que hacer de aquí para adelante. Sí tenemos claro que el barrio nació siendo un barrio social y las últimas actuaciones que se han realizado han puesto en peligro ese carácter social del barrio, puesto que el proyecto que se estuvo hablando era un proyecto en el que difícilmente tenían cabida personas de una clase social determinada. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es lo que tenemos que analizar. Para ello, para hacer ese análisis y vamos a hacer aquí un debate, vamos a abrir un debate. Para hacer ese debate tenemos aquí, falta una persona, Felipe de Acheta, que se incorporará con posterioridad, y los demás miembros de la mesa. En un primer lugar tenemos a Francisco Camino, que es arquitecto, fue decano del Colegio de Arquitectos, también en el momento álgido de aquel famoso proyecto que caracterizó al barrio, él era el decano del Colegio de Arquitectos y fue miembro, él lo dirá, de un concurso de ideas para ver qué era lo más conveniente para el barrio. Eso lo expondrá él. También aquí a mi lado está Javier Peña Galeno, que también es arquitecto y que participó en el concurso internacional que se realizó y obtuvo el primer premio en ese concurso, lo cual pues le permitió, o por lo menos puede tener una idea de lo que se podría hacer con el barrio. Principalmente él está aquí un poco pues, para manifestarnos un poco cómo fue aquel concurso y un poco las distintas opciones que se plantearon, lo que él planteaba. Luego tenemos aquí a mi otro lado está Jesús López, que es arquitecto, creo que estuvo en Cartagena, según me han comentado, en la Concejalía de Urbanismo allí. Actualmente colabora, creo que es asesor o colaborador. Soy su director técnico su director técnico de la Concejalía de Urbanismo de aquí de Murcia. Se invitó a la Concejalía de Urbanismo y la Concejalía de Urbanismo creyó conveniente que viniera Jesús López pues, para hablarnos un poco de lo que el Ayuntamiento, por lo menos la idea que tiene actualmente, el equipo de gobierno actual. Y por otro lado está José Manuel Altés Carril, que es esta persona que está aquí a mi otro lado, y José Manuel es también arquitecto, funcionario de la Consejería de Vivienda. Y bueno, pues un poco entendemos que por lo menos es especialista en vivienda y tiene bastante conocimiento de las promociones públicas de vivienda. Entonces, pues, entre todos, vamos a hacer primero, la dinámica que vamos a llevar es primero una exposición, en breve, porque ya somos mucha gente, y después de esa exposición cualquiera de vosotros podrá plantear cualquier cuestión, cualquier tema que considere conveniente, ¿vale?
Así que cualquiera de vosotros puede empezar un poco, y sobre todo un poco la valoración que se ha hecho empezaríamos hablando un poco de la valoración que se ha hecho hasta ahora, el barrio de La Paz, los proyectos que ha habido, la situación, la respuesta de las administraciones ha sido la competente, ha estado el barrio de La Paz urbanísticamente hablando abandonado. Yo he afirmado que los proyectos que se han realizado han puesto en peligro el carácter social del barrio. Eso ha sido así, no ha sido así. Eso es un poco, por lo menos, al margen de que podéis decir lo que entendáis conveniente. Así que empezáis quien queráis, un poquito. Bueno, pues empiezo yo. Pues venga, siempre está bien notarse. Sí. Yo tengo mi libro de mi historia de La Paz, y lo tengo que he traído porque ya uno ya es mayor y sabía muchas cosas. Pero es una historia que a lo mejor podría terminar en una película de cine. Yo, para mí, el barrio de La Paz, lo que pasa en el barrio de La Paz es un ejemplo de aplicación urbanística, un ejemplo de urbanismo de lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer porque, bueno, como modo de entrada hay que situarnos como referencia breve, pues un poco en la especulación inmobiliaria, la burbuja, la crisis económica, ahora estamos en la crisis social, parece que la crisis es como una enfermedad que de repente surge, pero no está motivada, y entonces dentro de esa crisis, motivada en su día por la liquidación de la ley del suelo del año 1998, favorece que los ayuntamientos pues, sean los que tutelan, gestionan el urbanismo. Y entonces hace que la firma de un concejal de urbanismo tenga un valor especial. Luego, ese aprovechamiento en manos de los ayuntamientos genera una riqueza a la ciudadanía que, a través de licencias, plusvalía, etcétera, produce que el propio ayuntamiento haga más equipamiento y al final pues tenga contentada a la ciudad. Entonces, dentro de esa actuación, yo también enfocaría el barrio de La Paz. El barrio de La Paz, consecuencia de ese proceso, de ese momento donde el ladrillo es la gran panacea, donde atrae a la emigración, donde todo el mundo quiere ser albañil, donde todo el mundo quiere ser constructor y lógicamente la construcción también favorece los intereses de los ayuntamientos que están gestionados por los políticos, que a veces confunden lo público con lo político. Entonces, quiero decir que el barrio de La Paz yo lo sitúo como una causa más de la crisis, o sea, no causa más de la crisis, sino que forma parte de la crisis, del origen de la crisis. Entonces, pero bueno, eso ya ha pasado, pero eso han sido 10 años, ahora mismo serían 13 años de lucha, 13 años de lucha en donde yo particularmente me siento muy vinculado al barrio de La Paz, porque yo cuando entré en la administración entré a trabajar en el Servicio de Promoción Pública, que entonces había asumido la delegación de las atribuciones de la gestión del parque de viviendas de la región, asume la gestión también del barrio oeste de La Paz y desde entonces, desde el año 89 hasta la actualidad, pues sigo vinculado a la promoción pública. Promoción pública para mí es promoción social más que pública. Pienso que debería de llamarse vivienda social. Toda la vida debería ser social en realidad. Pero bueno, entonces, ¿cómo surge el barrio de La Paz? El barrio de La Paz es uno de esos procesos de una promoción realizada en los años 60, en el 71, por la obra sindical del hogar, donde a través de los terrenos que se expropian por la obra sindical, se expropian con carácter público, la explotación pública, de 140.000 metros se plantea hacer una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad porque está en una zona que está marginal al entramado urbano. De ahí que la conformación de la ciudad, del barrio de La Paz, pues tenga esas unidades habitacionales que llamaban y esas unidades residenciales. Tiene su centro escolar, su colegio, su capilla, su asistencia, su guardería y sus espacios libres, importantísimos espacios libres. Entonces, se hace el barrio, se hace en dos fases. Una primera fase para 1.500 viviendas, 1.502 viviendas, que son los bloques bajos,
en un régimen que es un acceso diferido a la propiedad, que es la especie de leasing. O sea, es una especie de que uno está pagando un alquiler, pero no es propietario hasta que no paga la última cuota de amortización, que es diferente de lo que sería un contrato a largo plazo o diferido. Las viviendas se califican como viviendas de renta limitada, pero la renta limitada en esa época, en el año 61, tenía dos tipos. La primera, el régimen, viviendas de renta limitada categoría primera o segunda subvencionadas. Esta vivienda segunda, que es la subvencionada, corresponde a la vivienda del barrio de La Paz, de las 1.500 viviendas, porque la segunda fase, que se me ha olvidado decir antes, eran las torres C, que son viviendas en compraventa y que quedan fuera de lo que sería la rehabilitación del barrio de La Paz propuesta, y que, pese a que computa en efecto de edificabilidad de la nueva actuación, la superficie ocupada por ellas. Entonces, esas 1.500 viviendas, hemos dicho que es el régimen de acceso diferido, son viviendas subvencionadas, quiere decir que al estar subvencionadas recibían la ayuda del Estado, con lo cual su periodo de amortización acababa a los 50 años. El criterio que la Administración en su día estimó es considerar de renta limitada a un periodo de 20 años, con lo cual, una vez vendidas, ya podían darse al libre mercado. Esa es mi opinión. Soy arquitecto, los jurídicos mandan y son los que han dictaminado eso, pero eso por un lado. Por otro lado, las viviendas son calificadas de promoción pública. El régimen en que en su momento se califica de promoción pública hace que estas viviendas sean descalificables. Quiero decir, que esa vivienda será por siempre vivienda de promoción pública, aunque se traspase la propiedad, con lo cual, quien traspasa la propiedad debe reunir las condiciones de las características de un adjudicatario de vivienda de promoción pública. O sea, unos ingresos inferiores, las condiciones familiares y tal. Esas dos condiciones se han obviado, a mi entender, y lo que es, y como tercer paso, dentro de esa gestión del barrio de La Paz, esas viviendas ocupan el 20% de la superficie de los terrenos. Siguen ocupando. El 80% restante es lo que está definido en la escritura de obra nueva, y así todavía consta, como urbanización, y está integrada por viales, zonas verdes, aceras, redes e incluso espacios públicos. O sea, los espacios públicos, que son la mayoritaria proporción del barrio de La Paz, son públicos, pero públicos quiere decir de todos los murcianos, no públicos patrimoniales de la administración pública, son públicos de otros murcianos. Entonces, partiendo de esas consideraciones, viviendas con calificación permanente, suelo eminentemente público, y una modificación, que ya nos metemos en la situación que se ha hecho, una modificación del plan general, que fruto de esa situación general, al final lo que se consigue es favorecer una postura privada, porque está actuando como suelo público, es lo que yo he denunciado, ya no solamente en la propia administración, sino en mi etapa, como además coincidí con Pacho y con Jesús, en el Colegio de Arquitectos, en la etapa en donde yo estaba debajo de la administración por cuestión de enfermedad, pero surgió el tema del plan del proyecto de La Paz. Me sentí vinculado porque considero que la administración, los funcionarios de todo es público, y debe de ser a lo público. Y hoy, que día además de la transparencia, yo creo que procede decir, no todo, había que lo decir ya, pero bueno, tampoco digo nada nuevo. Yo creo que todo el mundo sabe la situación, yo creo que todos los que estamos aquí conocen esta historia. Entonces, esto es lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es una actuación donde la administración no ha velado, creo yo, por el interés público, ha velado porque en su momento el crecimiento urbano podía ser interesante. Parece ser que todo nace en el año 2004, cuando el concejal de Verena plantea el desarrollo de la ciudad con la apertura de la avenida 1 de Mayo, un puente, la rehabilitación del barrio de La Paz y la creación del barrio de la ciudad del conocimiento. Y entonces ya surge esa operación, y a partir de ahí hay una propuesta
de un equipo de arquitectos, pero me parece que era, y a partir de ahí surge el tema de la paz. Surge el tema de la paz y con toda la historia que ya casi todos se conocen. Y ya quizás de paso ya a paso después de... Venga. Yo creo que por alusiones, ¿no? Pues la noticia a ti, Bueno, pues nada, buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado y por volver otra vez a poner esto encima de la mesa, ¿no? Ahora mismo estábamos comentando, me preguntaba si conocíamos el sitio este y digo, pues se va a cumplir yo creo que ya el 12º aniversario de la primera vez que estuvimos aquí, ¿no? Que yo no me puedo desvincular ya casi hasta sentimentalmente también un poco del barrio y de la problemática del barrio, ¿no? De todo lo que hemos trabajado, de todo lo que se ha intentado hacer, ¿no? Entonces en esta primera fase a mí me gustaría después sobre todo hablar, como muy bien tú planteabas antes, para estructurar el debate, sobre todo de las soluciones para el futuro, ¿no? Porque lo del pasado, pues bueno, ya casi para los arqueólogos y para estudiarlo un poco, todo lo que ha pasado, la mayoría lo sabemos lo que ha pasado, cada uno tiene su visión de los hechos, pero lo principal ahora mismo yo creo que es ver cómo salir del embrollo y cómo buscar soluciones y cómo empezar incluso a trabajar ya. Pero bueno, yo no puedo obviar hablar un pelín del pasado, ¿no? Entonces, hace más o menos, como ha dicho José Manuel, 12 años, en el año 2004, fue la primera vez que paseamos por el barrio, que nos llamó Nacho Tornel, y estuvimos por pues una serie de personas y una serie también de instituciones y de los empresarios, los arquitectos, los vecinos, los partidos políticos. Estuvimos pues empezando a hablar de toda la problemática del barrio y de cómo poder solucionarlo. Y de ahí, que de las primeras reuniones creamos una línea de trabajo desde el propio Colegio de Arquitectos de cómo actuar. Primero, analizar toda la problemática que tenía el barrio, hacer un diagnóstico de la situación, un poco el mismo proceso que haría pues, un médico, ¿no? Primero análisis, diagnóstico, hasta llegar también a unas propuestas para poder ponerlo en marcha. Lo que pasa es que de repente surgió como un elefante en una cacharrería todo lo que pasó, que es lo que más ha trascendido la historia, y nosotros pensamos, digo, esto lo único que va a hacer es mucho ruido, no va a servir para nada, va a distorsionar, va a alterar un ritmo normal de trabajo, y de hecho así fue. No es un trabajo que se empezó hace 12 años, si hubiera seguido con su ritmo normal, pues probablemente ya no estaría todo solucionado, pero estaría parte del problema solucionado. Yo también creo que en todas las cuestiones urbanas, como que la mayor parte de los aspectos de la vida, estar esperando la gran solución es un error. Es mucho mejor empezar a andar, ir haciendo pequeñas soluciones, y si tienes 20 problemas, resolver uno y ya tienes 19 que resolver solo. Ahora se ha puesto muy en boga hablar de lo que se llama el urbanismo mientras tanto, o sea, el urbanismo que se va resolviendo problemas. Mientras llega la gran solución, nosotros vamos actuando, pero la ciudad va mejorando, los ciudadanos no solucionan todos sus problemas, pero solucionan parte de ellos, y algo va mejorando, y el camino se hace andando, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues nosotros en la fase aquella de análisis, hasta antes de que apareciera lo del elefante en la cacharrería, pues estamos llevando un trabajo bastante riguroso, y yo creo que bastante bien estructurado, porque se basaba sobre todo en una relación de los profesionales multidisciplinar. O sea, no es un problema urbanístico, no es un problema arquitectónico, o sea, no es un problema de deterioro y de abandono del barrio. Que preguntaba si ha estado abandonado, pues hombre, es evidente que sí. Había que analizarlo también desde un punto de vista, había problemas sociales, pues tenían que intervenir sociólogos, había problemas incluso hasta psicológicos, ¿no? Que pues, proponíamos hasta la intervención de psicólogos. Y después, cuando ya se propuso la famosa propuesta del barrio de la Paz, que no era nada, era la nada, era una propuesta que era nada, era simplemente multiplico por 6 la edificabilidad, porque había una cuestión que se daba, que una persona gestionaba la edificabilidad que daba el ayuntamiento, le daba a cada uno que tenía una vivienda de unos metros, de 45, le daba una vivienda de 90, o sea, multiplicaba por 2, y él se quedaba con 2 tercios, pues era multiplicar por 2 y por 3, o sea, multiplicar por 6. Entonces era nada más que una operación matemática, no una operación urbanística. Multiplico por 6, con un tercio financio
financio, soluciono algún que otro problema y me llevo los otros 2 tercios. Y solamente soy gestor. Y surgió ahí el problema que nosotros detectamos que el suelo era suelo público, con lo cual el beneficio de la edificabilidad que generaba el barrio sería, siempre es una norma elemental del urbanismo, o sea que el reparto de beneficios y cargas, si tú eres propietario de una cosa y esa cosa pasa a valer el triple, el beneficiario del triple de todo eso es el propietario del suelo. En este caso era la administración. Eso lo tenemos incluso documentado, ¿no? Con el registro de la propiedad, con tal, hicimos visitas al propio Ministerio de la Vivienda en Madrid. Lo sabe, todo el mundo lo sabe, todo cómo era, y lo sigue sabiendo. Incluso el actual alcalde de Murcia tiene información de primera mano desde el primer momento de todo aquello como sucedía, con documentación, ¿no? Entonces, después, en la propuesta que, si da tiempo, introduciré para luego, yo quiero hacer es asumir que si eso es así, si se consolida esa edificabilidad que daban, pues que los beneficiarios sean directamente los vecinos, los propietarios sin necesidad del gran mecenas o alguien que venga a solucionar los problemas que tenga el barrio. Bueno, en paralelo para compensar todo lo que se estaba proponiendo en aquel momento, en el que nosotros fuimos presentados un poco como los malos de la película, cuando lo único que estamos haciendo era trabajar para intentar solucionar los problemas, sabiendo que lo otro no iba a llegar a ningún sitio. Lo otro, con independencia de que fuera una barbaridad, de que fuera ilegal, de que fuera inmoral, era, sobre todo si era algo, era inviable económicamente, era imposible solucionarlo, y éramos conscientes de que, joder, les están engañando y además están diciendo que nosotros somos los malos, y vamos a tener algún que otro problema por identificarnos con los malos de la película, pero decidimos seguir trabajando. Cuando hablo en primera persona del plural, quiero decir muchísima gente, entre los cuales había muchos vecinos, que algunos los veo ahora por aquí, me alegro otra vez de volverlos a ver. Había muchísimos profesionales muy generosos, como este señor, como el otro señor, con todos los que están aquí, muchos, no sé, creo que se hizo un trabajo que fue encomiable, ¿no? Y incluso que también han traído libros, salen los libros, se estudian foros internacionales, todo lo que se hizo aquí. Sin embargo, ustedes pues siguen con el barrio como lo tienen. Cuando todas las propuestas que se hicieron en aquel momento, yo creo que debemos de volver a ponerlas sobre la mesa. 10 años después han cambiado muchas cosas, habrá que redactarlas, pero yo creo que es el momento de volver a empezar, no con la gran idea, sino con el cúmulo de las ideas que se hicieron en aquel momento. Bueno, pues en aquel trabajo, para contrarrestar lo que proponían desde el ayuntamiento, hicimos, primero fue todo un proceso, hicimos un foro de urbanismo, hicimos muchos debates, muchísimos debates, muchos debates a pie de calle. Cuando se ven las fotos de verlo ahí los días del mercado, en las terrazas de los edificios, en la guardería, en la iglesia, con montones, con mucha gente y muchos profesionales implicados. Y además todo eso llevó a hacer un concurso que yo creo que fue un concurso único, porque no un concurso competitivo en el sentido contrario, a ver quién hace la idea más brillante. Era un concurso de mucha gente en la que se exigía que todos los equipos fueran muy multidisciplinares, muy en contacto con los vecinos, muy trabajando con los vecinos, como no podía ser de otra manera. No era un concurso de estos que yo llamo de autistas, que te separas del mundo, te separas del resto de los concursantes y a ver quién tiene la idea más brillante, y a lo mejor haciendo unas ideas muy brillantes, las premisas son erróneas, pues llevas a soluciones que son erróneas. Bueno, hubo un concurso que fueron muchísimos profesionales de toda España y de otros sitios trabajando sobre esto, y esto ni el barrio de La Paz, ni ustedes, ni los vecinos, ni el ayuntamiento, ni la ciudad de Murcia, ni la región de Murcia, ni nadie se puede permitir el lujo de desperdiciar eso, porque eso está ahí, no hay nada más que verlo, y desde luego ideas hay por un tubo. Habrá alguna que habrá que reciclarla un poco, pero yo creo que de ahí no es la gran idea, sino es el conjunto de montones de ideas para solucionar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de integración con la ciudad, que era lo principal que había que hacer con el barrio, es romper la barrera que supone el gueto que tiene en el que está con respecto a la ciudad. Y después de ese famoso concurso, creo que vino la parte más encomiable de todo el proceso,
en el que por primera vez, después de haberse fallado y de haber ganado el equipo que dirigía este señor Javier Peña y Expiral, yo le propuse que dirigiera un taller en el que integrara a todos los que habían trabajado, porque también no era una pena desperdiciar todas las otras ideas que había allí, como pasa en los concursos que normalmente se hacen, ¿no? O sea, que gana uno y todas las ideas van a la basura, y las ideas pues hay que aprovecharlas, y el trabajo de muchísima gente. Entonces dirigió un taller en el que participamos, bueno, yo también participé, o sea, primero lo propusimos, después participamos para hacer, o sea, que sobre todo sobrepasara las barreras del barrio de La Paz, del polígono de La Paz, o sea, que saliera fuera, que se cosiera con el resto de la ciudad, que hiciera, que era la mejor forma de integrarlo. Y entonces de ahí surgió el proyecto que supera lo del concurso, que es lo de Ciudad Maclada, que es todo esto que está aquí, en el que ya se proponía, o sea, la parte final de la propuesta, se proponía casi que las principales actuaciones que se hicieran en la ciudad se hicieran aquí, que es una cosa, algo muy experimentado en todo el mundo. Es muy famoso todas las cuestiones de cómo se ha resuelto en Medellín, en Colombia, en todas las zonas más bueno, quiero decir que esta es la zona más marginal, porque no lo es, pero pero más deteriorada. Pero en Colombia, incluso en las zonas más marginales, es donde han llevado los mejores equipamientos, las mejores actuaciones, donde se llevan las actividades más importantes de la ciudad, y han conseguido que sitios que antes estaban llenos de violencia, de degradación, de abandono y tal, pues pasen a ser zonas llenas de vida. Y cuando las zonas llegan a tener vida, y la vida es equilibrada y es homogénea, y los niños vuelven a jugar a la calle, vuelve a haber mezcla de personas de edades, que vuelve a haber uso, vuelve a haber comercio más o menos legal. Vamos, pues la ciudad no, vamos, quiero decir que lo de allí había el otro comercio. Y entonces, pues eso va para la ciudad, sale para adelante. Bueno, pues esas ideas no eran solamente desde un punto de vista arquitectónico, como he dicho, urbanístico. O sea, yo creo que en el taller aquel se estudió también las posibilidades de gestión, que era muy importante, cómo gestionar todo eso, cómo financiarlo, cómo no estar esperando la gran financiación, sino con las pequeñas financiaciones y sobre todo ir fraccionando las actuaciones, que yo creo que es la línea en la que hay que trabajar a partir de ahora, las microactuaciones y tal. Y después ya pues bueno, una serie de llegó la crisis, lo paró todo, como llegó el comandante y mandó a parar, pues llegó la crisis, mandó a parar, y yo creo que desde entonces ya no se ha hecho nada más. En resumen, y acabo, y perdón, me he extendido un poco la primera parte de esta, que es un pequeño recordatorio del pasado. La pena es que yo lo que observo ahora mismo es que con los cambios que supuestamente ha habido, cambios que ha pasado mucho tiempo, cambios sociales, cambios políticos, veo que las mentalidades han cambiado muy poco. Cuando vivimos ya en una sociedad totalmente distinta, y muchas veces oigo, y ahora cuando he oído alguna que otra declaración de las nuevas personas que están en el ayuntamiento, me refiero a las personas que ejercen el poder, he visto que siguen planteándose cosas como si no hubiera pasado nada, y con las mismas ideas de antes. Incluso un reciclaje de un concejal que también conoce muy bien lo de Ciudad Maclada, porque uno de los que lo premió, que es el concejal de urbanismo, que José Manuel lo conoce muy bien. El otro día recogía gran parte de las ideas que nosotros planteamos en su momento, pero de una forma al final siempre volvía a volver a hablar a la espera de los promotores. Ahora ya no tenía que ser uno, sino podían ser varios, para que vinieran y todo lo ponía en manos de una iniciativa empresarial privada, desvinculada de todo lo demás. Y yo creo que es necesaria la iniciativa empresarial, por supuesto, pero muy vinculada desde el principio. O sea, yo empezaría a trabajar ahora nuevamente con los talleres, y a los posibles empresarios o financiadores o emprendedores que se llaman ahora, que quieran venir, los metería desde el primer momento a trabajar, y que vean que hasta haciendo todo eso se puede generar actividad económica con su consiguiente bienestar, y poco a poco se puede ir lanzando, o sea, buscando soluciones de vida al barrio. Bueno, paro ya, perdón, se me ha extendido mucho. Bueno,
Yo, la verdad, estoy aquí como, no sé, como en medio de... Y en un momento determinado de mi vida, yo creo que el barrio de La Paz supuso una... Sabéis que, creo que algunos de vosotros sabéis que tenemos el estudio aquí en Vistabella, que tenemos aquí el estudio, y el barrio de La Paz supuso una dedicación brutal del despacho a un trabajo generoso. Yo creo que fuera totalmente de la especulación y más bien de la idea esta de ayudar y de trabajar, ¿no? Y que fue una experiencia muy bonita, yo creo que lo fue, pero también ha tenido unas consecuencias, porque Pacho trae ese libro, ¿no? Ha aparecido en diferentes libros, exposiciones, se ha pedido como un caso especialmente interesante de urbanismo participativo, que muchísimo antes, digamos, de esta cosa así ya del 11M y tal, ahora, digamos, tenemos una situación ya reconocida, ¿no? De trabajo participativo, en el cual el trabajo del Colegio de Arquitectos, el trabajo de los 15M, he dicho 11M, 15M, tenemos una serie de reconocimientos, ¿no? Académicos, políticos, sociales fuera de la región, no de la región, pero fuera de la región, que yo creo que ha sido interesante. Personalmente, para mí supuso un hundimiento en mi posición como arquitecto en la región, así pública y tal, una especie de anticristo. Que fuera no ha sucedido, no sé, soy profesor en Barcelona, en Madrid, en Alicante, no sé qué, sí, trabajo fuera de España, etcétera, y mantengo una relación profesional excelente, pero en la región supuso esta cosa de generar una cierta marginalidad a raíz de este trabajo, ¿no? ¿no? Perdón, todos los que estuvimos trabajando en esto nos hemos tenido que ir. Sí, nos han sido todos. No, lo digo porque, bueno, también que se valore un poquito de esta situación. Yo creo que hay una mala... Yo creo que ha habido una muy mala gestión política en todo esto. Creo que, no sé si alguien tiene alguna duda, pero es una estafa. No sé si alguno tiene una duda de lo que ha sido. Ha sido una estafa y ha sido una posición de abuso y de especulación para unos pocos, ¿no? Pero estafa por parte de quién. ¿Usted qué cree? ¿Del constructor o...? Yo creo que es una... Por parte de... Yo creo que una condición, por un lado de... político. Yo creo ambas situaciones. Yo creo que el constructor y los políticos ambos han actuado en una idea de aprovechamiento que rompe un poco lo que decía José Manuel, la condición social que tienen las viviendas y la condición de las personas. Yo creo que también cuando construyes... En este tiempo que ha pasado todo esto, yo he acabado un gran proyecto en Bilbao, que es una remodelación de la zona de Baracaldo, desde enorme, y ha habido viviendas de realojo, trabajo, ¿no? Un montón de cosas, y se ha acabado, y es un barrio plenamente con un apogeo ya privado enorme. Pero inicialmente tiene que haber una posición pública y una posición pública que ha hecho que las cosas se activen, se remodelen, se generen infraestructuras, instalaciones, etcétera. Y si eso no sucede, es muy difícil que, digamos, al menos en Europa, y entiendo que en Estados Unidos pues puede ser que suceda, pero al menos en Europa y en la Europa que conocemos y en España, pues no puede darse, ¿no? Entonces, cuando uno deja en manos de... ¿no? Esto lo digo por decirlo suave, ¿no? Pero si uno lo deja en manos de alguien que supuestamente va a hacer un trabajo de, no sé, casi parece un santo, ¿no? Y realmente lo que hay detrás es un trabajo absolutamente especulativo en base a unos vecinos, a una ciudad, que además es parte de todos. Quiero decir que no es solo la propiedad de esta zona de la ciudad, es de los vecinos de aquí, pero también de todos los murcianos, ¿no? Pues no lo parece. ¿Por qué? ¿Por qué no? No parece que sea de todos los murcianos. ¿De quién parece porque que es? Estamos súper marginados. Por eso. O sea, estamos súper marginados, abandonados, dejados de la mano de Dios. Entonces, este hombre lo haría mal, lo presentaría mal, se querría llevar todo lo que quisiera llevarse, pero nos dio una esperanza. Lo que aquí nadie nos había ofrecido nada.
porque tú vas y dices, ¿dónde vives? En el polígono de La Paz. Y ya hacen así como diciendo, madre mía. Pero bueno, yo lo que como que saca la pistola, sí, como pero que tal, ¿no? ya, pero yo creo que eso se sí. siente. Vale. Y la persona, perdón, la persona que no vive allí no Sí. lo sabe. Bueno, y las personas que han luchado al revés o por otras historias no viven allí, han salido del barrio, no están viviendo en el barrio. Yo lo que creo Entonces, ¿qué pasa? Un momentito. bueno, pues yo creo que lo que pasa es que Un momentito, perdona un momento. Sí. Es que si no vamos a coger una dinámica que no nos va a llegar a nada. Un momentito. No, pero es que las cosas se hacen de la siguiente manera. Uno escucha, si tiene algo que decir, Si estamos escuchando, usted a mí no tiene que decirme cómo se hacen las pues ya cosas, está. porque aunque yo viva aquí, tengo educación. Todos tenemos Pero es que, educación. Y nadie, a ver, no estamos pensando que nadie la tenga. pero no está de acuerdo conmigo entonces, es lo que quiero decir. a ver, es que yo estoy oyendo Hombre, muchas cosas muy bonitas. Bueno, pero yo lo en que, no, realidad- pero lo que le he dicho, A yo ver. creo que es que, por ejemplo, en mi caso supuso, lo digo porque esto, y en caso de muchos de los que estuvimos trabajando, implicados, intentando solucionar y proponer, porque esto había otras maneras de hacerlo. Esa era una manera y había otra manera de hacerlo. No nos ha ido tampoco muy bien, quiero decir que ha sido que la situación de marginalidad en la que te sitúas por ir en contra del poder también tiene sus consecuencias para gente que somos vecinos de aquel lado y no sé, yo creo que entonces simultáneamente también, por ejemplo, en París, en Lyon, en Burdeos, etcétera, hay unos arguidos que se llaman la Catón Universal que han hecho unas propuestas que ya han acabado, que han sido posteriores a estas y que se parecen mucho a lo que propusimos en ese momento y se han hecho con financiación pública. ¿Por qué aquí no se ha hecho? ¿Por qué en Bilbao sí se hace y aquí no se hace? Porque hay unos políticos, hay una gestión, hay una posición de lo público que no niega hacer. Y eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, lo que digo yo lo que digo es lo demás, no sé. Y entonces, Creemos Un momentito. que nos estaban engañando. Perdona un momento, señora. Es que sí. Es una mentira. Sí. no lo sé. Sí, que le pregunto, que nos estaban engañando. Pues yo creo que había otras opciones para hacer las cosas que no pasaban por una actuación especulativa, que no tenían que ver con Fue una ilegalidad. fue una situación ilegal, marginar y la ausencia de sentido de lo público es una cosa bastante grave y eso es lo que tienen que hacer nuestros políticos y nuestros dirigentes. Perdone un momento. Señora, perdone un momentito. Vamos a seguir. Tenemos un orden establecido. Aquí está Jesús López, que también tiene que hablar. Así que vamos a respetar un poquito el orden establecido y después ustedes pueden preguntar y decir lo que estimen conveniente. Que no es que vayamos a limitar a nadie. Simplemente vamos a seguir el orden establecido. Porque si nos ponemos no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces vamos a exponer y después hablamos todo lo que queramos. ¿Vale? Venga, pues, bueno, ¿tú vas a terminar ya? Yo creo ser polémico por naturaleza, porque es el único que le han cortado. ¿Algo más? Espera un momentito. No, solo decir que ahora, que yo solo lo que quiero decir es que ahora todavía hay posibilidades de hacer cosas, ahora y siempre las hay, y ahora hay posibilidades de empezar de nuevo. Desde luego, la visión no tiene por qué ser de nuevo, vamos a esperar a buscar un promotor que nos haga. Hay otra manera de hacerlo, y se ha hecho en otras partes de España. ¿Por qué aquí en Murcia no se puede hacer? Pues eso es lo que tenemos que comprometernos todos a exigir. Y esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y si no lo hacemos, y no exigimos a nuestros políticos y a la gente que nos gobierna hacerlo, pues nos irá como nos va. Pero lo que les aseguro es que yo simultáneamente está acabando otra cosa en Bilbao, y lo han hecho, y es un barrio que tiene un auge espectacular. Un sitio muchísimo más degradado que este. Claro. Venga. Era un buen San Basilio Horacio. Estaba peor que esto. ¿Qué? Y los tenemos que aguantar. Bueno, ahora le toca a Jesús López y después No sé pasamos qué a la... Venga, tiene turno a hablar a Jesús López. Venga. Hola a todos. Vamos a ver, yo tenía aquí un resumen de todos los datos de lo que se ha hecho hasta ahora y también, pues para finalizar, como nos había dicho José Manuel, pues
propuestas de por dónde se podía seguir, porque me parece que al final es un poco lo que interesa, ¿no? Y bueno, si alguien quiere después en el coloquio, pues le daría cualquier dato que necesitara, pero lo que tampoco querría sería perderme en que nosotros los técnicos, pues los arquitectos, nos liáramos en conceptos que a lo mejor no somos capaces de enfocar para que sea del interés de los ciudadanos, que son los que están sufriendo sin duda el problema. La situación actual es la que es, independientemente de que haya muchas otras opciones. Hoy, en ese proceso que se inició en el 2004, administrativamente hay una modificación de plan general que se aprueba en el 2006, se hace un plan especial que desarrolla esa modificación de plan se aprueba inicial y definitivamente por parte del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma. Actualmente hay interpuesto un recurso contencioso administrativo que está pendiente de resolución de la modificación de plan que dio origen al incremento de edificabilidad que supuso multiplicar por 2,15 la edificabilidad que ahora mismo hay en la zona. 5,6. La modificación dice 2,15 y ahora si quieres comprobamos los datos. Esa modificación de plan, se podía incrementar. Esa modificación de plan, cuando llegó el plan especial, se elaboró un plan especial de reforma interior, que era lo que remitía, y ese plan especial de reforma interior aumentó más la edificabilidad un 15% hasta un 2,47 sobre el total. Y fijó una serie de edificabilidades pues, para viviendas a rehabilitar, viviendas en las que simplemente se arreglaban las fachadas, viviendas a demoler, un proceso que insisto que aquí está explicado en base a un estudio de viabilidad que, supuestamente pactado con los vecinos, que yo ignoro si ha sido así o no, en el que se ofrecían viviendas a coste cero a los vecinos, aumentando la edificabilidad de las viviendas que tenían en propiedad, de 40, de 50 que tuvieran ahora, a 90 metros. Ese plan especial se aprobó también. El plan especial se presentaron alegaciones, se presentaron en total 8 alegaciones, una de ellas estaba suscrita por 25 personas y por aquí por colectivos también, pero no está recurrida judicialmente, lo que está recurrida es la modificación. Eso quiere decir que si se anulara en los juzgados la modificación, pues el plan especial que deriva de la modificación, pues obviamente se vería también afectado por esa sentencia. El proceso siguió y en el 2012 se aprobó lo que se llama el programa de actuación. Voy a intentar aclararlo y luego si es complicado pues aclaro las dudas que haya. Eso quiere decir que el plan especial, para que se desarrolle, que es lo que importa, hay un plan que está aprobado y fija los metros cuadrados que se tienen que construir, lo que se tiene que dedicar a zonas verdes, lo que se tiene que dedicar a colegio, guardería, iglesia, locales municipales, metros cuadrados de urbanización, número de plazas de aparcamiento, fija que los aparcamientos se colocarán en el subsuelo de las zonas verdes, que las torres llegarán hasta una altura de 27 plantas en unas zonas, otras de 10. Bueno, fija una serie de datos que, insisto, que si alguien quiere después se los daría, pero creo que no es lo fundamental del asunto, sino lo fundamental del asunto es el concepto. Ese proyecto, ese plan especial, remitía para su gestión a lo que se llama sistema de actuación por compensación. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para que eso se desarrolle se tiene que actuar, se tiene que hacer de alguna manera, ¿no? Y en este caso se remitía al sistema de compensación, que consiste en que más del 50% de los propietarios se unen en lo que se llama una junta de compensación, hacen la totalidad de los documentos de gestión de urbanización, los van aprobando y lo van sometiendo a la aprobación municipal. Esa junta de compensación no está constituida actualmente, hay una propuesta, no se llegó a constituir, pero sí que se aportaron al ayuntamiento un documento que se llama programa de actuación, que es el documento en el que se explica las fases en las que se va a desarrollar y cómo se va a hacer ese proceso. Esa junta de compensación, sin constituir un representante del 52% de los propietarios,
presentó una propuesta ante el ayuntamiento de ese programa de actuación en el que cuantificaba la operación, que eran 470 millones de euros, el coste de las 5 fases en las que se iba a ejecutar, primero construyendo 2 torres donde se demolieron la guardería para los primeros realojos, en un proceso que consistía en construir los primeros 2 edificios, se ubicaba, que son 2 torres de 24 plantas, reubicar allí a unos propietarios, demoler otras viviendas y ir así construyendo en un total de 5 fases que en este programa de actuación se estimaban en un plazo de 10 años. Plazo que obviamente no se ha cumplido. El programa de actuación se aprobó en el año 2012, en abril del 2012. El procedimiento ahora consistiría, el programa de actuación, no quiero que se me olvide, también está recurrido judicialmente, se ha celebrado ya la vista y está pendiente de sentencia. El procedimiento administrativo urbanístico lo que conllevaría ahora es en que se constituyera la Junta de Compensación. O sea que esos propietarios que han dicho que quieren ir adelante, el gestor decía en un escrito suscrito ante notario que disponía del acuerdo del 84% de los propietarios totales de aquí de La Paz, tendrían que poner en marcha la operación urbanística. En principio, lo que proponía el que aquí se llamaba gestor de la operación es que él sería el que lideraría la operación y con unos números en los que justificaba la viabilidad económica de la operación iría haciendo estas viviendas que iría entregando a cada uno de los propietarios con unos compromisos de garantía que él en su momento ofreció, que eran unos avales de 210.000 euros a cada uno de los propietarios que ubicaba en ese edificio y así pues él garantizaba el que se desarrollaría esa actuación. Bueno, hoy, como decía, no se ha constituido la Junta. Ese gestor puede existir o no existir, no es una determinación del planeamiento el que ese señor, que obviamente pues todos sabemos que era López Rejas, era el que se encargaba de coordinar con los compromisos que él tuviera con los propietarios, de ejecutar lo que era la operación, y él se llevaba un porcentaje de esa operación que aquí en los documentos decía que llegaría, que tenía como máximo el 10% del coste total de la operación. ¿En qué situación estamos? No se ha constituido la Junta, no ha seguido el procedimiento. Yo creo que es muy difícil que se pueda constituir esa Junta y que se pueda desarrollar por ese procedimiento en el que hay una iniciativa de unos propietarios que ejecutan la actuación por varios motivos. Primero, porque la Junta conllevaría que el que no se incorporara a esa Junta, los que no se incorporaran, a que no formaran parte de ese grupo, serían expropiados a favor de la Junta. Es un procedimiento legal, que es un procedimiento legal complejo, que yo entiendo que no sería posible de aplicación para construir viviendas. Sería muy complicado. 1.500 propietarios, pues son a su vez pues difíciles, es difícil de organizar entre 1.500 propietarios una operación de ese tipo. Por lo que probablemente, en caso de que siguiera esa actuación, que yo estoy diciendo cómo está ahora, hoy está así. Hay esa edificabilidad y hay esa propuesta urbanística aprobada, pendiente de la resolución judicial que se determine. Pues bien, pues en ese momento, en este momento actual en el que no se ha constituido la Junta y en el que la viabilidad de la operación está en cuestión, por muchos motivos, pues la pregunta es ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si se tiene que seguir con el procedimiento de lo que está aprobado, con la construcción de las 3.000 viviendas, con las torres de 24 plantas, con la edificabilidad que está prevista, con un procedimiento urbanístico que es el que está aprobado, o se tiene que replantear. Los 50 años que estaba comentando José Manuel, que cumple el barrio, conllevan, entre otras cosas, lo que se llama el informe de evaluación de edificios. Es decir, en este momento, aparte de ese análisis que se hace en los documentos y que todos los que conocemos el barrio pues vemos en qué situación está, se tiene que hacer expresamente una evaluación de la situación en la que se encuentran las viviendas. Y digo esto porque es el problema fundamental. El problema es que hay 1.502 viviendas con sus residentes, porque lógicamente están pidiendo
pues una respuesta, que es lo que va a pasar con mi vivienda y con mi barrio. Y hay en este momento dos opciones: o bien se ejecuta lo que hay hecho, o se hace un planteamiento nuevo diferente del que hay hecho. El planteamiento que hay hecho, que es el que he contado, y que los datos, insisto, pues se pueden desarrollar más, es un planteamiento complejo, pero ese es el que hay ahora mismo aprobado. Otros planteamientos se pueden hacer todos, decía lo de la evaluación, del informe de evaluación de edificios, porque cuando cumplen 50 años se tiene que analizar el edificio y ver la situación en la que se encuentra, de condiciones de habitabilidad, de accesibilidad, de estructurales, de cómo se encuentran las viviendas, ¿no? Y hay opciones de intervenir en un proceso de rehabilitación que puede ser, pues como lo que estaban comentando antes Javier o Paco o José Manuel, que se puede estudiar. Vamos a ver que aquí no hay ninguna, en tanto no se inicie el procedimiento de construcción, no hay nada definitivo, o seguir por el otro camino. Yo esta mañana hablaba con el concejal de urbanismo, porque yo soy un técnico, yo soy un funcionario, y lo que quiero es que quede claro los datos y todo lo que me tengan que preguntar, pero yo no soy un político y no puedo tener respuestas políticas, lógicamente, porque no me corresponden. Pero le preguntaba que bueno, que... Pero tú has llevado, lo digo porque esta persona ha llevado durante años la rehabilitación de todo Cartagena, del centro de Cartagena. Yo, de hecho, vine a Murcia para hacer ese proyecto y por eso estoy aquí. Y yo creo que se ha hecho y se hizo con otro tipo de operativos o de sistemas, digamos, logísticos, económicos, sociales, etcétera, y ha funcionado, ¿no? Vamos a ver, lo que es el proceso de rehabilitación del casco antiguo de Cartagena, en mi opinión, que se inició hace 20 años, pues es una actuación de la que podemos estar orgullosos de cómo se ha hecho, y creo que es una operación importante de arquitectura, de urbanismo. Como comentaba antes Paco, los arquitectos si queremos dar el servicio que corresponde a la sociedad, no podemos hablar solo de arquitectura ni de urbanismo, tenemos que hablar de actuaciones sociales, de actuaciones de todo tipo, y yo creo que allí se hizo con esa óptica y salió bien. Aquí es diferente la situación en la que estamos, y yo sobre todo quiero, de una manera aséptica, fijar conceptos, que la gente también sepa un poco dónde está, y estoy planteando que hay una modificación de plan y un plan especial aprobados que fijan las condiciones que hay aquí y que había otras opciones. Pero que puede ser igualmente delirante, ¿sabes? Esta situación de ese plan aprobado. Pero a lo que quería dar paso, Javier, era a que, hablando, como os decía, con el concejal, pues lo que entendíamos que hay un proceso imprescindible para retomar el asunto, que es el de la participación ciudadana. Ese proceso que es complejo y que a veces se nos llena también demasiado la boca, pues lo que está claro es que hay que estructurarlo en el sentido de ver también, una vez que todos los vecinos tengan todos los datos en su mano, hasta donde seamos capaces todos de aclararlos, pues adoptar una decisión de qué es lo que quieren que se haga. Hay un proceso complejo, que es el desarrollo de lo que hay con lo que conlleva, que a lo mejor urbanísticamente podemos estar de acuerdo o no. Insisto que no es mi papel, con que se hagan pues unas torres de 24 plantas, con un tipo de población, con lo que sea. Y hay otras soluciones, pero esos son los vecinos los que tendrán que decidirlo. Yo creo que ahora mismo ese supuesto acuerdo que existía entre López Rejas y unos vecinos, que suponían, según contratos presentados ante notario, pues una cantidad importante, que era una bastante mayoritaria, pues habrá que plantear si en la situación actual eso puede seguir siendo viable o no, y si quieren seguir haciéndolo o no, y si no, qué es lo que se quiere hacer. Que al final podemos hacer planteamientos nosotros pues más teóricos o de otra manera. Sin duda hay muchas soluciones, eso es obvio, y como estaba comentando Javier, tenemos, no solo las hay, sino que creo que sabemos hacerlo, que tenemos los instrumentos, la técnica, los conocimientos, los mecanismos legales para poderlo hacer. Y tenemos las experiencias de otros que han funcionado en distintos sitios. Pero yo creo que sinceramente que el tema de la palabra participación es la que procede en este momento, en el que se ha llegado ya, después de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de desgaste, probablemente de cansancio,
por parte también de los propietarios, en el sentido pues, que estoy oyendo, pues que se sienten engañados y que se sienten cansados, para generar pues, una nueva posibilidad. Es decir, pues mira, tenemos la opción A, la opción B, la opción C, rehabilitar el barrio. Y esas operaciones requerirán el que haya una iniciativa que sin duda, y sí lo puedo decir porque, insisto, lo he comentado con el concejal, por si estoy autorizado o no a decirlo, que entiendo que debe ser pública, que la gestión del proceso sin duda debe estar de algún modo garantizado por la administración pública, que se supone que para eso está, más que por una iniciativa privada que en este momento está cuestionada su viabilidad. ¿Eso no contradice un poco lo que se ha hecho hasta ahora? Pues es posible, José Manuel. Yo me habéis invitado a que venga y yo creo que... Te pregunto un poco, me parece bien que lo digas y todo nos alegra oírlo. Sí, sí. La iniciativa, vamos a ver, el sistema de... no quería entrar en tecnicismos, pero el sistema de actuación por compensación es un sistema privado, que requiere el que los propietarios o con un gestor se va desarrollando, y otros sistemas de actuación requieren el que de algún modo se tutele, se controle, se dirija, se coordine, se impulse desde la administración pública. Yo creo que en la situación en la que estamos, sin duda, la garantía de una gestión pública del proceso pues es mayor y es mejor. Entonces, creo que esa gestión pública se debería de iniciar por ese proceso de participación, de preguntarle a los vecinos, de consultar con los vecinos, de explicar a los vecinos qué es lo que hay y qué es lo que quieren que se haga, con los riesgos, las ventajas, los inconvenientes. Esa gestión pública podría, que lleva, por una parte, no se pone en cuestión el concepto final, estamos hablando de rehabilitación de viviendas, porque es lo primero, y además lo digo por ese orden, que son los ocupantes, los habitantes que están en unas viviendas que requieren el que se haga una intervención, porque hay edificios de 5 plantas sin ascensor, porque hay edificios que no reúnen condiciones de habitabilidad, y eso está así, y alguien tendrá que darle alguna respuesta. Esos procesos de rehabilitación son, como decía, diferentes de lo de Cartagena, pero requieren probablemente son muy similares. Conceptualmente sí. Conceptualmente, lo que pasa es que, por eso decía que tenemos los mecanismos. Hay una situación anterior que es la que coagula el poder hacer cosas, ¿sabes? Entonces, hasta que los políticos no digan hemos acabado con eso, sí, pero... y empezamos otra nueva situación para dar respuesta a la situación actual. Es que hay una cosa que es fundamental, que yo creo, perdón un segundo, que digo que es casi es un problema parecido al de... para el País Vasco, ¿no? O sea, que casi aquí hay que decir, vamos a ver, pidan perdón, como eres lo de poner las armas, pedir perdón a las víctimas y empezar de nuevo. Claro. Pero acabo ya. Sí. Yo solo quería hacer un planteamiento técnico y tal, pero también de dónde estamos, para que sepamos de verdad dónde estamos, y si el moderador quiere que abramos turno de sugerencias sí. Bueno, dado que son las 9 y 10. No, se lo puede. Sí, es que, bueno... Sí puede. Sí, es que el tema también de hacer una situación aséptica, a dónde estamos, quizás hemos recorrido un camino que no era adecuado, y si ahora mismo hay que deshacerlo o andar otro, hay que decirlo también. Yo creo también esa posición... entiendo que vienes de parte del ayuntamiento y tal, pero que tan aséptica no es, porque todo, digamos, y además lo sabemos, ¿no? Desde Maquiavelo. Javier, de lo que que ellos digan si les parece bien, que vamos a ver que los vecinos, los propietarios afectados de las viviendas, que digan, pues mira, que haya también una participación en ese sentido, una participación, pero documentada, concreta y corresponsable de lo que se haga, no lo que nosotros les digamos que tienen que hacer. Sí, pero cogiendo, si no es eso, si lo que digo es que lo que están pidiendo es un primer paso de alguien, ¿sabes? Y ese alguien entiendo que tiene que ser desde el ayuntamiento, que ha sido el que ha generado el problema también, ¿sabes? Bueno, vamos a seguir. Venga, pues realmente hemos dicho al principio que queríamos tratar dos temas. Uno era lo que se ha hecho y realmente ya se ha hablado también un poco de la perspectiva de futuro. No obstante, antes de entrar un poco al debate, si alguno de la mesa quiere exponer algo relativo a un poco ya, lo digo ya para no luego
para luego hablar de todo ya directamente, generar el debate de todo. Así, si alguno de la mesa quiere exponer su perspectiva de la perspectiva de futuro, pues que lo haga y ya luego abrimos el debate a cualquiera, si no os parece mal, ¿vale? Sí, gracias. Y vamos a ver.